Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la congregación Lluvias de Gracia en la bella ciudad de West Haven, Connecticut. En esta noche del domingo 7 de abril, estando ya terminando una gran jornada, hermosa jornada, haciendo la obra del Señor junto a mi familia, estamos pues listos para leer la palabra de Dios juntos y así poder ser ministrados a través de ella. El día de hoy, domingo, estuvimos en un servicio súper especial en nuestra congregación. Estuvimos adorando a Dios en espíritu y en verdad y logramos pues empezar una nueva serie que se llama Embelleciendo a la novia. Estamos tratando de enseñar la relación de Jesucristo con su iglesia a través de esa relación de una pareja. Vamos a hablar lo que es la novia, el novio, el casamiento, la preparación, la fiesta, todo lo que conlleva esta hermosa ceremonia. Así que les invitamos a que nos pueda visitar. Estamos ahí todos los domingos a las 3 de la tarde en el 870 de la Primera Avenida. Les invitamos para que estén ahí a las 3 de la tarde todos los domingos. Bueno, mis hermanos, entonces leyendo la palabra de Dios a través de nuestro diario devocional Avivamiento 2019, hoy 4 de abril nos corresponde leer los Hechos capítulo 8. Y en este capítulo nos da un poco de continuidad a lo que hemos estado hablando de la persecución que había de los primeros cristianos. Entonces, haciendo un pequeño resumen, nos damos cuenta de que el Señor mandó a que esperaran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en el Pentecostés, los llena de gran poder y unción. Ellos empiezan a predicar la palabra, la gente empieza a recibir a Cristo. Entonces el concilio se pone un poco molesto por el hecho de que están predicando la palabra y ahora son aún más la gente que está recibiendo a Cristo y caminando en sus estatutos, en sus mandamientos. Entonces vemos como uno de esos grupos fueron encarcelados y al dejarlos libres les dijeron que no predicaran la palabra, pero ellos como quiera lo hicieron. Vemos entonces que el número crecía y vemos cómo entonces los griegos juntamente con los judíos tuvieron un poquito de conflicto en el cuidado de la gente y entonces ponen a Esteban, y eso estudiamos el día de ayer, cómo a Esteban tenían celos de él y van y hablan mal de él, unos testigos, y entonces lo llevan al concilio, ¿verdad? Ya estando en el concilio, él tuvo que compadecer con ellos para explicar su situación, la cual él no entendía porque no había hecho nada malo. Lo que estaba haciendo era limpiando las mesas, sirviendo a la gente y a la misma vez haciendo milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Lo ponen delante del Sanedrín y delante del concilio, y entonces él les predica toda la Biblia, más básicamente, y les dice que por qué no habían recibido a los profetas correctamente. Entonces ellos se molestan, lo sacan afuera, lo apedrean, pero empieza la historia de un personaje. Eso fue el que leímos el día de ayer. Aparece en acción un personaje en los últimos versículos del capítulo que vimos ayer. Aparece Pablo. Y Pablo le tiran a sus pies la ropa de este hombre para que echara suertes de esa ropa. Era como un trofeo para ellos esa ropa que habían tenido. Entonces, ya entrando en el capítulo 8, podemos ver que el primer segmento, Saulo persigue a la iglesia. Entonces, ya vemos a este hombre que más adelante va a ser un gran instrumento para Dios, pero sus inicios eran de ser un hombre que continuaba haciendo la obra que le había dicho el concilio, de ir a atrapar a estas personas que estaban predicando la palabra, arrastrarlas, sacarlas y meterlas en la cárcel. Y él pues hizo su comisión como debería de hacerlo, aunque era una comisión que no venía de parte de Dios. Pero vamos a ver luego cómo esa pasión con la que él tenía de servir y hacer algo para Dios lo llevó a ser uno de los grandes predicadores y esparcidores de la palabra de Dios en toda esa Asia y toda esa área de Europa. Entonces, al ver que todos estaban, al ver que murió Esteban, la gente fue esparcida por la persecución. Y Pablo llegaba a las casas y los tomaba, la gente los arrastraba y los metía presos. Entonces eso provocó que la gente se fuera a otros lugares. Entonces llegó el evangelio así a Samaria, porque esta gente que llegó, el versículo 4 dice que todos los que fueron esparcidos empezaron a predicar la palabra donde iban. Es que eso es lo que pasa con un corazón que ha sido impactado por el poder de Dios o ha tenido una sanidad de parte de Dios o un milagro ha sucedido. No podemos quedarnos callados. El cristiano que ha recibido una experiencia con su Dios Todopoderoso, él quiere compartirlo con toda la gente. No por fama, no por conveniencia, sino por amor de lo que recibió en su corazón. Entonces vemos ahí entonces del versículo 4 cómo la gente empieza a predicar el evangelio donde iban y así llegan a Samaria.
Y ahí en Samaria nos cuenta la historia de Felipe, que Felipe empieza a predicar el Evangelio en ese lugar y hace señales y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo y la gente empieza a ver su poder. Dice que había gente enferma, gente endemoniada y él empezó a sanar a estas personas. Entonces llegó la fama a un hombre que estaba ahí, que se llama Simón, que él por muchos años había hecho magia y había tenido la atención de la gente con lo que él decía y hacía. Pero cuando vio esto, entonces se convirtió al Evangelio, pero por un poco de conveniencia, porque él lo que quería era lo que ellos hacían. Se tenía un corazón bueno, él quería ayudar a la gente, pero dentro de su profundidad había un deseo de vanagloria. Entonces podemos ver que desde el versículo 14 en adelante nos cuenta cómo entonces Pedro y Juan se enteraron de lo que estaba pasando en Samaria y como apóstoles que eran, fueron allá a ver cómo estaba la obra. Y cuando llegaron a ver a Felipe, se dieron cuenta de que todos habían recibido a Cristo, pero no habían recibido el poder del Espíritu Santo. Mire, hermano, esto es una vez más una enseñanza que yo tengo que explicarles a ustedes. Hay gente que yo he escuchado en este territorio del este de Estados Unidos que me dicen, pastor, llevo 10 años en el Evangelio y el Señor no me ha dado el privilegio de hablar en lenguas. Esperan un movimiento de cuerpo para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos aquí que estos hombres escucharon que el Evangelio se estaba predicando y fueron allá, pero su objetivo fue imponer sus manos para que recibieran el poder del Espíritu Santo, para que fueran bautizados por el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión de tiempo cuando Dios quiere. O sea, sí Dios cuando Él quiera, pero hay que pedirlo y anhelarlo. Y estos hombres fueron allá a imponer sus manos y al poner sus manos sobre ellos recibían el poder del Espíritu Santo. Y ahí fue donde Simón, este hombre mago, vio el poder que a través de esa imposición de manos era que recibían el poder. Y él fue y dijo, miren, ¿cuánto les debo de pagar para yo poder obtener eso? Y le dijeron, que perezca lo que tú estás pensando. Eso es, pide perdón a Dios, porque lo que estás pensando, eso te va a llevar a condenación. Eso es malo, eso no tiene precio. Esto lo hace Dios a través del que Él quiere. Entonces, vemos cómo él entonces se arrepintió, ¿verdad? Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Qué hermoso que una persona salió corriendo porque lo perseguían, llega a Samaria, empieza a predicar y ahora los samaritanos predican la palabra de Dios. Así es como el Evangelio corría en aquel tiempo. Hoy en día es una vergüenza de poder haber visto el día de ayer un video publicado por nuestro hermano Omar Herrera de la congregación de CCRN y ver cómo él publica este video allá en la ciudad de New Haven, o aquí en la ciudad de New Haven, en el Fairhaven, donde unos hermanos estaban predicando la palabra en la esquina de Ferry y Grand Avenue. Y ellos venían desde otros lugares como Rhode Island, como Providence, y venían aquí a predicar el Evangelio. Sacaban de su tiempo a una ciudad lejana para venir a predicar la palabra de Dios. Y él decía en su exhortación en inglés que era una vergüenza que nosotros, la iglesia local, no estuviéramos haciendo nuestro trabajo, y apoyo lo que él dice, y es cierto, debemos nosotros de tener ese sentir, de predicar la palabra. Miren, no debemos de dejar que venga la persecución como le pasó a otros hombres para ir a predicar el Evangelio. Entonces luego vemos a Felipe que sigue predicando la palabra y llega a donde hay un eunuco y el Señor le dice a través del Espíritu Santo que vaya, que se posicione en ese lugar para hablar con él. Él mira que está leyendo la palabra y este hombre tiene mucho dinero. En el tiempo el que tenía una escritura era de mucho dinero. Entonces le dice si entendía lo que leía, le dijo que no, porque no tenía que le enseñara. Entonces él sube, lee y lee Isaías, creo que es Isaías 53. Y cuando empiezan a leer, él se da cuenta que dice que como oveja fue enviado al matadero y no abrió su boca, sino que se entregó completamente y fue trasquilado y fue humillado y nuestra justicia pasó sobre él. Entonces él explicó el evangelio y le explicó que ese hombre era Jesucristo. Y entonces él le dijo, mira, ¿qué impide que yo reciba a Cristo? Le dijo, nada. Entonces él confesó y dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y ahí hay un poco de agua, ¿será que me puedo bautizar? Dice que bajaron, pararon el carro, fueron y lo bautizó. Y de ahí el eunuco no lo volvió a ver jamás porque fue arrebatado por el Espíritu Santo para que fuera a otro lugar a predicar el Evangelio. Pero dice que este hombre siguió su camino, no como lo empezó, estaba calladito leyendo la palabra, sino que regresó gozoso porque había entregado su corazón al Señor. Y así Felipe se encontró, dice, en otro lugar predicando el Evangelio allá en Cesarea. Mis hermanos, mi versículo lo acabo de leer, el versículo 4. El versículo 4 es el que Dios me habló. Y dice que fueron todos esparcidos, pero todos a donde iban anunciaban el Evangelio de Dios. Aquí no es donde te va a llevar el Señor. Aquí no es donde tú quieres ir. Aquí es donde tú vayas, donde estés. Tienes que predicar la palabra de Dios. Sea en tu trabajo, en la escuela,
en tu familia, en una fiesta, en un campo de fútbol, viendo un deporte, haciendo fila para el banco, haciendo fila para entrar a un teatro. Tu trabajo es, donde quiera que estés, contarle al mundo tu salvación, tu transformación, lo que pasó en tu vida. Así que yo te motivo hoy a que vayas y prediques la palabra. No esperemos a que vengan a esparcernos, que venga persecución a nosotros para empezar a aplicar el Evangelio cuando podemos hacerlo. No te duermas, iglesia. Recuerda que tu llamado es dándote el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que vayas y reconcilies al mundo con Él. Somos los portavoces de Dios, somos los portadores de su gloria, somos las manos, los pies, la boca de Dios. Vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Les invito a que sigan leyendo la palabra de Dios y que juntos seamos ministrados a través de ella. Hermano, dice la palabra ahí en Hechos que así añadía el Señor a la gente que iba a ser salva y la gente crecía, las iglesias crecían. Por eso que hoy en día debemos nosotros de creerle a Dios, no por el número de gente que pueda venir, pero creámosle a Dios al predicar su palabra. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Lluvias de Gracia con Eric. Qué hermoso tiempo tuvimos juntos. Hubieron bastantes personas que no pudieron llegar, pero motivémosles a que sepan que hubo un tremendo mover de Dios en nuestro lado para que no se lo vuelvan a perder. Estamos contentos del martes. Vamos a empezar nuestro seminario o diplomado de crecimiento, donde vamos a hablar de los grupos familiares. También el día jueves estamos hablando con los músicos de la estrategia que vamos a estar utilizando. Estamos volviendo al diseño de Dios, estamos embelleciendo a la iglesia, así que embelleciendo a la novia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y estamos contentos de hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y recuerden que el día de mañana, primeramente Dios, estaremos una vez más motivándola a que lea la palabra. No pierdas un minuto más sin leer la palabra. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.